Pasé 20 años tratando de convencerlos de que, cuando me sucede a mí, sigue siendo abuso infantil. Me contactaba era cuando necesitaban dinero. Algunas familias tienen una mentalidad de culto. Espero que el Dios del que hablan algún día los atropelle. No puedo manejar las conexiones falsas. Es sorprendente lo que el dinero le hará a las familias. Historias de Reddit: gente que no tiene contacto con su familia. ¿Cuál es la razón? Historia 1. Años de abuso físico y abuso emocional se suman a un poco de abuso sexual. Me mudé a los 16 años y tuve poco contacto durante años hasta que me fastidiaron lo suficiente como para cortar el contacto total. Historia 2. Pasé 20 años tratando de convencerlos de que, cuando me sucede a mí, sigue siendo abuso infantil. Golpear al mayor sigue siendo abuso infantil. Golpear a los niños varones sigue siendo abuso infantil. Golpear a tu hijastro sigue siendo abuso infantil. Golpear al hermano heterosexual sigue siendo abuso infantil. Después de todos los años que luché por seguir siendo parte de mi familia porque amaba a mis hermanos, me di cuenta de que mis hermanos estaban de acuerdo con mis padres y me fui. Historia 3. Algunas familias tienen una mentalidad de culto. Algo jodido que podría ser normal en una familia no los desconcierta. Y si alguien denuncia el comportamiento o las creencias, ellos son los que son tratados como si estuvieran locos. Historia 4. Mi papá falleció hace poco más de 3 años. Estaba en medio de poner en orden sus asuntos, testamento, poderes, etc., cuando falleció repentinamente. Todo estaba hecho a medias en el mejor de los casos, por lo que, según la ley estatal, su patrimonio recayó en mi hermano mayor para resolverlo, e hizo un trabajo estelar a pesar de mi familia extendida. Tíos y tías, los hermanos y hermanas de mi padre, salieron de la nada, exigiendo las cosas de mi padre sin darse cuenta de que, según la ley sucesoria, mi hermano no podía hacer nada con ninguna de las propiedades de nuestro padre hasta que todo estuviera arreglado, al centavo. Luego comenzaron a llamarme y enviarme mensajes de texto tratando de husmear y ver si mi hermano mayor estaba viviendo una buena vida y si yo podía ayudarlos a rodearlo. Quiero decir, esta empezó antes de que mi padre estuviera enterrado junto a nuestra madre. Mi hermano mayor y yo simplemente callamos la radio y desaparecimos. ¿Qué se dan esos buitres? El mes pasado, finalmente todo se hizo y mi hermano puede hacer el duelo como es debido. Historia 5. Pedazos de abusivos. No hemos hablado en casi 20 años. Mi papá murió hace un par de años y mi madre y mi hermano no me lo dijeron, lo escuché de un primo con quien casi nunca hablo como un mes y medio después. Historia 6. Me sometieron a terapia de conversión porque me amaban y no podían soportar que su hijo encontrara la felicidad como hombre homosexual. Espero que el Dios del que hablan algún día los atropelle con un autobús. Historia 7. Trataron mal a mi esposa porque ella trató de establecer límites saludables con ellos. Intentamos durante años arreglar las cosas y mejorar la relación, pero ellos no vieron ningún defecto en sus propias acciones, hasta el punto de que boicotearon mi boda y básicamente ignoraron el nacimiento de mis 2 hijos. El colmo fue durante la Navidad. Mi familia hizo el esfuerzo de comunicarse unos con otros durante el día de Navidad, pero todos accidentalmente se olvidaron incluso de llamar a mis 2 hijos. Historia 8. Porque mi padre es profundamente intolerante. Y no me refiero a una intolerancia sutil como aceptar estereotipos comunes, quiero decir que me sorprende que no tenga una capucha blanca. No tengo lugar para eso en mi vida y si él no está dispuesto a cambiar, no tiene lugar en mi vida. Historia 9. Ya no hablo con mi padre. Desde que tengo uso de razón, usaba la religión para justificar sus acciones y menospreciar a los demás. Me diría que habló con Dios y ese Dios diría que yo era un niño malo. Si quería hacer algo y había rechazo, decía que era lo que Dios quería, incluso hasta el punto de hacer llorar a mis hermanos. Mi padre es codicioso, narcisista, manipulador y alcohólico. Además de golpearme físicamente, a mi hermano y a mi madre, también abusaba de la familia mental y emocionalmente. Terminaría teniendo un hijo con otra mujer poco antes de que yo naciera. Mi madre casi se fue pero lo llevó de regreso con tristeza. Conforme crecía, las golpizas cesaron, pero, lamentablemente, el abuso seguía ahí en otros aspectos. Décadas más tarde acusaría a mi madre de infidelidad y esencialmente los arrojaría a ella y a su familia, nosotros, a la acera. Estoy bastante seguro de que él nunca quiso esta vida y tenía demasiado miedo para decir la verdad. La próxima vez que lo vea probablemente será en su lecho de muerte y está bien. Dejé ir a mi padre alrededor de las 11 o 12 horas, solo espero que el resto de mi familia pueda aprender a hacer lo mismo. Historia 10. Porque la única vez que mi familia me contactaba era cuando necesitaban dinero.
Eso no es familia. Mi verdadera familia son mi esposa y su propia familia. Me han tratado más como a un ser querido que mi propia familia. Historia 11. Tengo problemas de salud mental y no hicieron el esfuerzo de entender y no puedo manejar las conexiones falsas. Historia 12. Un poco cayó de esa manera. La rama de mi familia estaba formada por personas más distantes y aisladas que optaban cada vez más por no tener contacto familiar hasta que nunca hablamos con los demás. Cuando perdí a mis padres, hubo algunos rumores menores por parte del resto de la familia, pero ellos están viviendo sus vidas y en algún momento fue más fácil para todos dejar de intentarlo. Así que en este punto digo que mi familia está muerta o separada y lo dejo así. Historia 13. Narcisistas, hombre. Nunca cambian y duele seguir esperando que lo hagan. Historia 14. Porque me gusta una vida sencilla sin complicaciones innecesarias. Historia 15. Es sorprendente lo que el dinero le hará a las familias. Lo probé cuando una tía abuela se fue sin dejar testamento. Ella no tenía nada de todos modos. Su casa estaba en pésimas condiciones. Nadie quería liquidar la hipoteca ni inclinarse por la táctica. Así permaneció durante más de un año sin intereses. Fui a la corte y me convertí en representante del patrimonio. Iba a comprarlo y renovarlo. Yo era joven y era una casa perfecta para empezar y tenía grandes recuerdos de la infancia. Invertí casi 30,000 para pagar la hipoteca y los impuestos. Cuando mis familiares se enteraron de esto, salieron de la nada exigiendo la casa. Consiguieron un abogado, me lo quitaron y lo dejaron ir a subasta. Se dividieron unos 60,000, mientras perdí toda mi inversión. Habían dicho que cada uno contribuiría para curarme. Solo mi abuela cumplió su palabra. Ella quería que yo me quedara con la casa, pero como cada pariente tenía el mismo parentesco, todos tenían voz y voto. Estaba absolutamente arruinado financieramente cuando recién comenzaba en la vida, por lo que podían dividirse 15,000 cada uno. Nunca más quiero tratar con un patrimonio. Desafortunadamente, ya veo la escritura en la pared. Mi abuelo le dejó a mi papá una buena cantidad de dinero. La gran mayoría se perdió en los mercados durante la última década. Sin embargo, lo que queda y sus posesiones, mi hermana y su prometido, están consumidos. Lamentablemente, mi hermana es la representante de la finca, eligió a la mayor. Mi padre ni siquiera está tieso. Estoy haciendo todo lo que puedo para mantenerlo con vida. Mientras que a mí solo quieren ver qué joyas quedan, cuánto hay en las cuentas. De hecho, mi hermana tuvo el descaro de llamarme para intentar convencer a mi padre de que la pusiera en todas sus cuentas ahora. Mientras que su prometido buitre, realmente rezo para que no se case con ella, me dijo que ella está tratando de obtener un poder sobre él. Mi hermana y él están en esta situación horrible y mi padre es el que sufre por ello. ¿Les importa? No. Es una locura para mí que estén más preocupados por lo que sucederá cuando se vaya en lugar de pasar tiempo y mantenerlo cerca. Temo el día en que pierda a mi padre y no quiero lidiar con esa también. Lo vi de primera mano una vez y fue suficiente. ¿Cómo es la relación con tu familia? Cuéntanos en los comentarios. Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video.